Ya está. Nada más Sale, vale. antes de iniciar, pues darles la bienvenida a todos de nueva cuenta. Creo que estoy medio trabado. Darle la bienvenida de nueva cuenta a todos ustedes. Ya nos tomamos unas vacaciones un tanto extensas, pero regresamos a esta segunda parte, que es ya pues, algo que suma todavía más a sus conocimientos. Esperamos que las aprovechen con tocho y pues que vayan visualizando. Recuerden, al finalizar esta parte de la explicación intermedia, vamos a tener una segunda práctica. Entonces, para que se vayan poniendo las pilas, revisen sus apuntes y demás. Y pues bueno, agradecerte de nuevo, Chema, que nos hayas acompañado por acá, que nos hayas acompañando y que nos compartas todo tu saber. Entonces, los dejo y quedamos en tus manos. Sale, vale, chicos. Bueno, pues gracias, Rudo, otra vez por la invitación. Y pues bueno, aquí seguimos, chicos. Por otras razones, ya sea por trabajo, por otras cuestiones, no pudimos continuar, pero vamos a darle. Y vamos con la etapa que menos me gusta, el proceso penal. La más aburrida. Y tediosa. Y ahorita van a ver por qué. Obviamente, pues estoy hablando de la etapa intermedia. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar, chicos. Si tienen, como siempre, ¿no?, la misma dinámica. Si tienen alguna duda, por favor, deténganme. No quiero ir avanzando y que ustedes se queden con preguntas. Lo que sea. O sea, duda de lo que sea de la etapa intermedia. Si es respecto a, no sé, audiencia de debate inicial, alguna apelación, amparo, recursos, lo que ustedes quieran, que no sea etapa intermedia propiamente, vamos a dejar un ratito como de unos 15, 20 minutos al final para que me pregunten. Es decir, si tienen duda de algún caso que estén llevando, que estén conociendo ahorita, pregúntenme, pero al final, ¿sale? Si es de etapa intermedia, adelante, interrúmpame en el momento que ustedes quieran, ¿sale? Para no ir perdiendo el hilo. Entonces, vamos a arrancar con la etapa intermedia. ¿Qué es? Necesitamos en primer momento desentrañar la naturaleza de la etapa intermedia y pues necesitamos saber que para empezar es la segunda etapa. Recuerden que son tres: la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. ¿Sale? Esta es la segunda, la de la mitad, en el medio. ¿Cuáles son sus finalidades? Pues ejercer la acción penal por parte de la Fiscalía. Podría decirse doctrinariamente que es el segundo ejercicio de la acción penal, pues el primero es la solicitud de la vinculación al proceso. ¿Sale? Ahora, ¿qué más se hace o para qué también nos sirve? Se prepara el juicio oral, es decir, se deja delimitado el terreno sobre el cual va a versar la audiencia de debate, la etapa de juicio. ¿Por qué? Porque es en esta etapa intermedia donde nosotros vamos a ventilar el ofrecimiento, la admisión y el desechamiento de los medios de prueba. Ojo, recuerden que nosotros estamos hablando de datos de prueba en la etapa inicial. Cuando ya comenzamos la etapa intermedia, ahorita vamos a ver dónde comienza, ya vamos a hablar de medios de prueba, ¿sale? Ya no datos de prueba, sino medios de prueba. ¿Por qué? Porque ya están preparándose para su desahogo. ¿En dónde? En la etapa de juicio. Y se van a depurar también hechos controvertidos o hechos no controvertidos, ¿sale? Otro objeto que tiene es prevalecer la solución del conflicto, es decir, hasta este momento pueden existir salidas alternas, algún medio alterno de solución del conflicto. Hay objetivos procesales en concreto que los vamos a abordar más adelante y también se depura el proceso. Es decir, aquí en la etapa intermedia, antes del escrito de acusación, el Ministerio Público tendrá la facultad de determinar si va o no a ejercer la acción penal. ¿Sale? ¿Cómo dividimos esta etapa? Se divide en dos: la fase escrita y la fase oral. ¿Qué vemos en la fase escrita? Más adelante vamos a desglosar cada una de estas situaciones. Empieza obviamente con el escrito de acusación. Se constituye la víctima o el ofendido como coadyuvante en la acusación. Existen actuaciones por escrito por parte del imputado o su defensor y puede existir también el sobreseimiento. ¿Ok? Esa es la parte escrita. La parte oral es la audiencia intermedia propiamente hablando. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Deténganme si no.
si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Tengo una pregunta, Lick. Dime, Leo. Entonces, si no se vincula a proceso, no puede pasar a la etapa intermedia, ¿verdad? Efectivamente, si no tenemos un auto de vinculación, es decir, esa determinación por parte del juez de control que ciña al proceso a una persona, se le imponga o no una medida cautelar, o si sí o si no, si sea prisión preventiva, la que sea, no puede existir, por ende, tampoco un plazo de cierre de investigación y tampoco un escrito de acusación. O sea, no puedo llegar, si me dictan un auto de no vinculación, yo no puedo llegar a ¿cómo se llama? A querer presentar mi escrito de acusación porque la persona no está vinculada al proceso. Es decir, es el paso 2 del proceso penal. Si no está el 1, no puede existir el 2. ¿Estamos bien? Ok, sí, Lick, gracias. Dale, vale. Yo tengo una sobre el sobreseimiento. Ese Dime. es cuando la persona ya no puede seguir su caso en particular, ¿no? Por ejemplo, de que fallece la persona y no hay contestación en tanto tiempo, se da sobreseimiento. ¿Es eso? Vamos a ver las hipótesis de por qué se puede sobreseer, pero una de ellas sí puede ser el fallecimiento del imputado. El sobreseimiento vendría siendo que la terminación anticipada sin sentencia por alguna de las causas que contempla el Código Nacional. ¿Sale? Esa es la terminación anticipada del proceso penal. Ojo, no entendiéndose por terminación anticipada, no lo vayan a querer confundir con suspensiones, con procedimiento abreviado, sino terminación anticipada, es decir, fuera de juicio, o sea, sin que haya una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Es decir, se concluye. Y ahorita vamos a ver por qué y así vamos a distinguirlo también de las terminaciones anticipadas per se, y que la única que existe es el procedimiento abreviado. ¿Sale? Fase escrita. ¿Dónde y cómo comienza? Bueno, pues la comenzamos nosotros con la presentación del escrito de acusación. ¿Quién lo presenta? El agente del Ministerio Público o la Fiscalía. ¿Sale? Y pues comprende todos los actos también previos a la audiencia intermedia. Es decir, si hay empieza la la etapa intermedia con la presentación del escrito, si se realizan otros actos, controles judiciales, alguna de esas situaciones que no sea etapa intermedia, audiencia intermedia, esa es la fase escrita. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Hay, obviamente, otros escritos que se presentan, además del de acusación, que son subsecuentes. Toda esa parte es la fase escrita. ¿Dónde termina? Cuando se cita para audiencia intermedia. ¿Sale? Es lo mismo que les decía en el taller anterior. Una cosa es etapa intermedia y otra cosa es audiencia intermedia. Lo mismo, una cosa es etapa inicial y otra cosa es audiencia inicial. Para que vayamos precisándolo. La fase oral es propiamente la audiencia intermedia. Únicamente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Hablen ahora o pregúntenme al rato. ¿No? En esa audiencia sigue siendo voluntario si se presenta el acusado. Ahorita lo vamos a ver. O sea, cuando ya desarrollemos la audiencia intermedia, vamos a ver. ¿Sale? ¿Cómo llegamos a la etapa intermedia? Si pueden ir sacando su código nacional, se los agradecería muchísimo para que podamos irnos guiando. ¿Sale? Cuando concluye, recuerden que en la etapa inicial, esta concluye cuando fenece el plazo de investigación complementaria. Recuerden que en la audiencia inicial debatimos varias cosas. Si hay flagrancia, llegamos en control de detención. Formulación de imputación, vinculación al proceso, medidas cautelares. Y recuerden que el último mini debate que se lleva a cabo en la audiencia inicial es el de plazo de cierre de investigación complementaria. ¿Sale? Entonces, una vez que concluye este plazo, es decir, si hace 3 meses tuvimos nuestra audiencia inicial y el juez fijó 3 meses para que el Ministerio Público siguiera recabando pruebas, nada más,
una vez el último día o al día siguiente en que vence, es decir, si vence hoy, yo mañana como Ministerio Público tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Formular mi acusación, solicitar la suspensión y solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa penal. ¿Por qué empiezo al revés y dejo de lado la prórroga de la investigación? Porque estos tres, el sobreseimiento, la suspensión del proceso y la acusación, esos tres pueden realizarse una vez concluido el plazo o posterior a su conclusión. La prórroga, si el Ministerio Público considera que necesita una prórroga de ese plazo de cierre, la puede solicitar, pero tiene que hacerlo, si no me equivoco, 10 o 15 días antes de que venza. No una vez vencido ni posterior a su vencimiento. Por eso lo dejé al final. Entonces, la excepción aquí de las acciones que puede tomar o las decisiones que puede tomar el Ministerio Público o solicitudes que puede plantear son las siguientes. 1, prórroga del plazo de cierre, que puede ser igual siempre y cuando no establezcan los límites que nos dice el Código Nacional. Recuerden, el plazo no puede exceder de ¿cuánto? De 2 meses, si la pena no excede de 2 años, ¿no? Y no puede exceder de 6 meses si la pena excede de la penalidad mencionada, ¿sale? Entonces, una vez antes de que venza, se puede solicitar una prórroga. Ya vencido el plazo de cierre, se puede solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa penal, la suspensión del proceso o formular acusación, que se traduce en presentar el escrito de acusación. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué sería el sobreseimiento? Como hace rato lo expliqué, el sobreseimiento viene siendo la terminación o la conclusión de la causa penal sin que haya una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahorita vamos a ver las razones por las cuales se puede sobreseer una causa penal. Pero eso es la conclusión sin que haya un pronunciamiento en el fondo, ¿sale? Sin que haya habido debate. Ok. Gracias, Lick. Sí, de nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nada más para efectos pedagógicos, recuerden, vamos a dividir estas opciones en 3 y 1. 1 que tiene que realizarse antes de que fenezca el plazo, que es la prórroga de plazo de investigación. Y las otras 3 pueden ser ya vencido el plazo. ¿Sale? Seguimos. Necesitamos conocer cómo se llega a la etapa intermedia y cuáles pudieran ser las excepciones para llegar a ella. En este caso, el artículo 325 del Código Nacional nos dice cuál es la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí va relacionada con las hipótesis del sobreseimiento. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, es decir, el 324, ¿quién puede leer el 324? Que tenga a la mano su Código Nacional. Es consecuencias de la conclusión del plazo de investigación complementaria. Una vez cerrada... ¿Continúo? Sí, dale. Ok. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá: fracción primera, solicitar el sobreseimiento parcial o total; fracción segunda, solicitar la suspensión del proceso; o fracción tercera, formular acusación. Justamente lo que vimos nosotros en esta diapositiva. ¿Dónde viene la prórroga del mismo? Lee, por favor, Kevin, el artículo 324, inmediatamente el párrafo anterior del 323. 323, el último párrafo. Antes de que diga 324. Es ahí mero. Transcurrido el plazo para el cierre de investigación, se tendrá por cerrado, salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al juez. Ahora lee el primer párrafo de ese 323.
Transcurrido el plazo para el cierre de investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si después nosotros estudiamos cómo es la prórroga del plazo de cierre, nos establece efectivamente que debe ser antes de que concluya. ¿Sale? Y ahí es donde tenemos la diferenciación del 323 y el 324 con esta lámina. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 325 que nos dice que la acción penal se extingue cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación anterior, que quiere decir no solicita el sobreseimiento, no solicita la suspensión o no formula acusación. Si el Ministerio Público, una vez vencido el plazo, no cumple con alguna de esas tres, que son sus opciones, porque aquí, ojo, ya estamos en el vencimiento del plazo, ya venció, ¿sale? El juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en el plazo de 15 días. ¿Sale? Es decir, todos los ministerios públicos, todos los agentes del Ministerio Público cuentan con un jefe, ¿no? Ya sea el director de causas, el director de mesas de investigación, el director de, como se le llame en cada fiscalía particular. Si el Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación no presenta acusación, no solicita el sobreseimiento o la suspensión del proceso, el juez de control de oficio requiere al jefe de ese Ministerio Público. No sé, si hay una fiscalía especializada por trata de personas, al jefe del Ministerio Público de la que lleva la causa penal, a ese jefe se le requiere para que se pronuncie si va a solicitar el sobreseimiento, la suspensión o va a formular acusación. ¿Sale? ¿Dentro de cuánto tiempo? Dentro del plazo de 15 días. ¿Sale? Ahora, aquí viene la consecuencia. Aquí viene el meollo del asunto del porqué de la extinción de la acción penal. Esto, digamos, comparado en otra materia, para hacerlo un poquito más didáctico, sería como la caducidad de la instancia. Por ejemplo, en materia mercantil. Lo mismo. Nada más que aquí, como es un poco más delicado, no le van a andar previniendo a las partes de, oye, impulsa el proceso, te doy otros 15 días para... No, ahí son 120 días y si no, ¡pum!, se acabó. Aquí le dan chance al Ministerio Público todavía otros 15 días si no presenta nada. Y no se la dan a él, obviamente su jefe le va a meter una regañada y la regañada pues, no se la va a quitar nadie. Y el jefe es ahora quien tiene que presentar la solicitud de sobreseimiento total o parcial, la solicitud de suspensión o el escrito de acusación. O sea, todavía le dan otro strike, pues. Ni modo, así está redactado el código, ¿no? ¿Y qué pasa si ni el Ministerio Público ni el superior jerárquico dentro de los 15 días se pronuncian? ¿Quién puede leer la última línea de esta diapositiva? ¿Se gusta? ¿Sí? Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento. Es decir, se concluye con la causa penal por la inactividad del Ministerio Público. Se entiende que su silencio es un no ejercicio de la acción penal, es un desinterés procesal que lo hace notorio con el silencio. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Lick, ¿cuál sería Dime. alguna de las razones, perdón, Dime. por la cual no ejerciera ninguna de las opciones que tiene el Ministerio Público? Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, en una Ciudad de México. Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Tienen 20 agentes del Ministerio Público y diariamente les llegan 200 carpetas a cada uno. Y todas se judicializan. Y todas tienen plazos diferentes. Y se revuelven y resulta que también el superior jerárquico anda en vueltas y o no se aparece o es de esos jefes que nada más se aparecen después de la 1 de la tarde, firman y se van. El Ministerio Público se le vence el plazo, requieren al jefe, el jefe no hace caso
Se le fueron los plazos. ¡Pum! Sobreseimiento. Y ya cuando ven dicen, la regamos. Esa es una. No es lo ideal, porque pues, supone que para eso están trabajando ahí, ¿no? Y son sabedores de la carga de trabajo que tienen. Otra, por un real desinterés, es decir, ¿sabes qué? No tengo los elementos suficientes, pues da igual, da igual si presento una acusación, porque de todos modos no tengo los elementos, no puedo llegar a debate y no tengo como tal suficientes medios de prueba para una sentencia condenatoria, que es lo ideal, o sea, porque ningún ministerio público va a ir a perder a un debate, ¿no? Esa es la idea. Pero si no se cuentan con los elementos suficientes, el mismo Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento. Es lo ideal, que él mismo lo solicite, no que se quede callado esperando a que los ande percibiendo el juez de control. Esos son algunos motivos muy prácticos. O sea, bueno, más bien de la vida real. David, ¿alzaste la mano? Y es una duda de cómo puedes, o si se puede más bien, recuperar un caso, un documento ya de sobreseimiento. ¿Cómo? O sea, le dan sobreseimiento, ¿se podría recuperar eso o ya no, ya ahí quedó el Ahí asunto? quedó. Ahí quedó, porque recuerda que una persona no puede ser juzgada ni investigada por el mismo hecho 2 veces. ¿No? Pero no sería el mismo caso en otra materia o también. No, porque en otras materias las cosas volverían al estado en las que se encontraban, en materia penal no. Ya. Sí, porque como tenía entendido de otra, me acordé que se sobreseyó y como la otra parte, otro interesado siguió el caso, porque el interesado en ese caso pues ya no estaba, entonces dije, creo que sí se puede. Pero me dices que no, pero es solo en penal, por Así las es. En materia penal ya no puedes volver a investigar, a menos de que esa misma persona cometa otro delito, ahí sí. Pero por esos mismos hechos ya no, porque ya se sobreseyó por falta de interés, digamos, procesal por parte del Ministerio Público. Sí, Hay obviamente recursos para impugnar el sobreseimiento. Por lo general, si la víctima es la interesada en que se llegue a debate, la impugna. O sea, puede impugnar esta determinación pues que dicta el sobreseimiento, pero el problema es que si ya pasaron los plazos, si la víctima también no estuvo, digamos, pendiente, vigilante, y tampoco se lo solicitó al Ministerio Público y su asesor jurídico también se durmió, ¿cómo le hacemos? O sea, esa es la situación. Y entonces, realmente, si tú quieres volver a iniciar una carpeta de investigación por los mismos hechos, ya hay una resolución. Y ahorita vamos a verlo en las razones del sobreseimiento. ¿Sale? Vamos a analizarlo más adelante. Justamente. Ya ni me acuerdo en qué orden vienen mis diapositivas. Sobreseimiento. ¿Cuándo procede? Cuando, evidentemente, el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado esté exento de responsabilidad penal o agotada la investigación, y esto es muy importante, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Y era justamente lo que le decía hace rato a Leonardo. Lo ideal es que el mismo Ministerio Público llegue con la cara de menso y le diga al juez, ¿sabes qué? Pues agoté todas mis líneas de investigación y no encuentro cómo llegarlo. No encuentro cómo conseguir una sentencia condenatoria. No tengo datos de prueba. No tengo nada. Eso habla de un muy buen criminal o de un muy mal Ministerio Público. Entonces, así está la situación ahorita, ¿no? Ahora, cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal, ¿qué pudiera llegar a ser? ¿Alguien que tenga alguna idea? Ojo, responsabilidad penal. Esto es teoría del delito. ¿Cuándo una persona está exenta de responsabilidad penal? Muy fácil.
Vamos, chavos, todavía es temprano, es sábado. ¿Se refiere a la inculpabilidad? Inimputabilidad. Inimputabilidad. A ver, ¿quién me dice que es una persona inimputable? Kevin, tú ya no. Tú ya participaste. Cuando no tiene la edad suficiente para ser imputado o cuando carece de sus facultades mentales. Es una de las opciones. Es una de las opciones. No, cuando una persona puede ser declarada incapaz mentalmente, ¿no? No tiene dominio de su ser, ni de sus actos. Eso es una persona inimputable. Alguien que no puede ser objeto de un juicio de reproche de índole penal. Por lo tanto, no se le podrían imponer una pena, pero sí se le podría imponer, ¿qué? Una medida de seguridad. Son cosas diferentes. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de las razones del sobreseimiento? Bueno, el código es muy claro, pero si tienen ustedes alguna pregunta, háganmela con toda confianza. ¿No? Bueno, seguimos. Más razones por las cuales se puede dictar el sobreseimiento. Se extingue la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Alguien que me diga un motivo de extinción de la acción penal. Los que ¿alguien de aquí está en concurso de MASC? Concursos, talleres, algo así, de MASC, ¿no? Medios alternos, ¿no? Ustedes deben saber, algunos de los motivos establecidos por el Código para la extinción de la acción penal, ¿no? Piénsenlo, piénsenlo. Muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil. Bueno, en eso que comentó sobre los participantes, sobre los MASC, se me vino a la mente, no sé, cuando te vas por un mecanismo alterno y que cumples con el acuerdo y pues se extingue la acción penal. Dime un ejemplo. ¿Cómo con ejemplo? ¿Un ejemplo de un MASC? Ah, puede ser conciliación, mediación o junta restaurativa. ¿Pero en qué termina? ¿En un acuerdo reparatorio? Ah, sí, Efectivamente. en un acuerdo reparatorio. Efectivamente, Yasmani. En un acuerdo reparatorio. Dígame otro que extingue la acción penal. El fallecimiento de la persona. Bueno, ese es el sobreseimiento. Eso no extingue la acción penal. No. Doctrinalmente. El perdón de la víctima o ofendido. Ese ya no existe. Ese era el sistema anterior. Entonces, ya que no. Era el sistema anterior. Ya no existe el perdón. La suspensión condicional. Si se cumple, se extingue la acción penal. ¿Y el procedimiento abreviado? No, el procedimiento abreviado también es un ejercicio de acción penal. Va a culminar con una sentencia condenatoria, pero con un beneficio en cuanto a la penalidad. ¿Sale? Esa es terminación anticipada. ¿Sale? Ahora, si se extingue la acción penal por alguno de los supuestos contemplados en el código, se sobresee. Es decir, por eso es que les decía justamente, voy a regresar tantito. Aquí, prevalecer la solución del conflicto. Si se deriva una causa penal, a un facilitador se celebra un acuerdo reparatorio y se cumple con el mismo, ¿qué pasa? Se actualiza esto, la extinción de la acción penal. Entonces, si se cumple con el acuerdo reparatorio, se sobresee el juicio porque la acción penal se extinguió, se acabó, ya no tiene vida jurídica la acción penal. ¿Sale? Entonces, se sobresee. Acuérdense que una cosa es el sobreseimiento y otra cosa son las abstenciones de no investigar, el archivo temporal. Esas son las diferencias. El sobreseimiento es en sede jurisdiccional. El archivo temporal, las facultades de no investigar son en sede ministerial 100%. Deme un segundo, por favor.
Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos hablando sobre el archivo temporal. Ahí se quedó. Vale. Bueno, entonces, una es en sede ministerial. El archivo temporal, la facultad de no investigar, es en sede ministerial. Son determinaciones que toma el Ministerio Público. El sobreseimiento es una determinación jurisdiccional, ¿sale? Y únicamente la puede tomar el juez de control. ¿La puede solicitar cualquiera de las partes? Sí. ¿Quién determina si procede o no? El juez de control. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra? Es una causa. Una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. ¿Sale? Este es el principio de ¿qué? ¿No entraba en el principio de la ley más benigna? Eso se llama pro persona, no ley más benigna. Es retroactividad. De la ley. Efectivamente. Entonces, si se deroga el delito, significa que, pues no puede continuar la causa penal. ¿Sale? Ahora, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, sobreseimiento va a proceder, quizás si una persona, vamos al ejemplo de que se dicte, no sé, una sentencia condenatoria en contra de Kevin por robo de uso, ¿no? Y resulta que, pues no se quedó conforme con la sentencia condenatoria de la víctima y presenta otra denuncia. El Ministerio Público le toca uno nuevo, diferente, toca un nuevo juez de control, y pues ellos están inadvertidos de que ya existe como tal una sentencia por el delito, o por esos hechos, más bien. Ese mismo delito, esa misma conducta. Pues obviamente se tiene que hacer valer, se tiene que hacer valer que eso ya fue ventilado en otro juicio, y que ya hay una sentencia firme. Por lo tanto, ese segundo juicio sería ocioso que continuara, y debe, por ende, pues, sobreseerse. ¿Ok? Ahora sí, se nos muere nuestro imputado, se nos muere Kevin. Pues ya, ¿para qué seguimos el juicio? ¿Sale? No te mueras, Kevin. Y pues los demás casos en los que disponga la ley, vienen otros supuestos en el Código Nacional, donde pues obviamente está la extinción de la acción penal y demás. ¿Sale? Para no meternos ahorita en broncas. Sigamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sale? Vale. Ay, ¿por qué no? Ahí está. Ahora, ¿qué es la suspensión del proceso? Ojo, es suspensión del proceso, no suspensión condicional, ¿eh? Son dos cosas diferentes. ¿Nadie? Básicamente el juicio se pone en pausa. Eso es. Es decir, no continúa ni para adelante ni para atrás. Y vamos a ver por qué. La naturaleza de esto es que el juicio no pueda ni continuar ni retroceder. Se queda en un estado congelado, vamos, por así decirlo, para que no haya repercusiones ni benéficas ni perjudiciales para ninguna de las partes. ¿Sale? ¿Cuándo se tiene que dictar la suspensión del proceso? Ojo, voy a ser bastante ahínco. No es lo mismo suspensión del proceso que suspensión condicional. ¿Sale? La suspensión del proceso, de acuerdo con el artículo 331 del Código Nacional, compete al juez de control cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia. Que aquí mi compadre Kevin, pues ve que la penalidad es alta, no le impusieron prisión preventiva y decide irse para el gabacho. Dice, no, pues me queda cerca aquí de Tampico. Vamos a cruzarlo de una vez. Vámonos. Y allá no me van a hacer justicia, ¿no? Ahora, se tiene que decretar la suspensión y se tiene que emitir la captura del imputado.
o someterlo a la jurisdicción del juez de control para que continúe el proceso penal. Porque si se continúa, se lleva a cabo el debate, ajá, sí, muy sentencia condenatoria, ¿a quién vamos a aplicarle la pena? ¿Quién va a cumplir con la reparación del daño? No está el imputado. ¿Qué caso tiene que continúe? Ojo, estamos analizando todos estos supuestos para que podamos llegar a la etapa intermedia. Por eso es que lo estamos viendo. No crean que porque es ocurrencia mía y a ver con qué relleno la presentación. ¿Sale? Ahora, se descubra que el delito es de aquellos respectos de los cuales no puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. Alguien dígame un requisito para que se proceda penalmente contra alguien. El más fácil, está en los, ya no está en Los Pinos, está en Palacio Nacional. Que se haya vinculado a proceso, Híjole, hombre, ¿no? mira, lee esto. El delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos. Hay tipos penales que, para que proceda la investigación y la persecución de ese tipo penal o de esa conducta delictiva, deben cubrirse, obviamente, ciertos protocolos o ciertos trámites o ciertos procedimientos previos. ¿Alguno que se les ocurra? Por ejemplo, el juicio que se le sigue a Cabeza de Vaca, no se puede el requisito de que se le haya quitado el fuero. ¿Cómo se llama ese proceso de quitarle el fuero? O sea, sí está bien, es acertado tu comentario, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre jurídico. Juicio de desafuero. No. ¿No? Juicio de procedencia. Efectivamente, Naomi, efectivamente. Se llama juicio de procedencia. Anótenlo. Sin ese juicio de procedencia, no puede existir una sanción o persecución penal en contra de las personas que les reviste cierta inmunidad. ¿Sale? A mí no me gusta manejar la palabra fuero, digo, aunque coloquialmente se utilice, pero yo prefiero manejarlo como inmunidad. ¿Por qué? Pues porque el fuero es fuero por materia, ¿no? Fuero por cuantía, federal, estatal, ¿sale? Eso es el fuero. Digo, desde mi punto de vista. ¿No? O sea, no vengo aquí a imponer mis términos. ¿Sale? Entonces, esa es una. Otra. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en algunos estados, para que puedan perseguir o investigar a un notario, el colegio de notarios o quien se ha encargado de la vigilancia notarial en cada entidad federativa debe emitir como tal la determinación donde determina que sí se puede, bueno, la determinación donde resuelve que sí se puede investigar a ese notario por faltas, por delitos, etcétera, etcétera? Ese es un requisito específico. Si al momento de la investigación no está satisfecho ese requisito, no se puede proceder. Por lo tanto, se suspende hasta en tanto existe ese requisito. Y los efectos de la suspensión no le van a correr plazos ni al Ministerio Público para acusación, nada. Es suspensión. ¿Y por cuánto tiempo puede quedar suspendido el proceso? Indefinidamente. Indefinidamente. ¿Sale? Hasta que se llegue a prescribir. Pues es que también interrumpe la prescripción. El imputado también puede adquirir algún trastorno mental temporal durante el proceso. Es decir, que de repente le dé el patatús y quede todo loquito, le da una embolia y medio sobreviva y ya no reaccione bien. Se vuelve una persona inimputable. Y durante ese tiempo, alguna de las Mentalmente, partes... o sea, porque recuerda, es un trastorno mental temporal, no definitivo. Durante ese tiempo, el Ministerio Público puede seguir integrando su carpeta de investigación si quiere. La puede seguir integrando.
pero no puede solicitar vinculación, no puede formular acusación. También la defensa puede seguir investigando, pero no puede presentar ningún medio de prueba porque los plazos están suspendidos para todos. Y en los demás casos en que la ley señale. Ahí les doy un ejemplo práctico para que vean esos casos en los que la ley señala que ni siquiera viene en el Santo Código. Tengo un caso en una región fuera de acá donde se dictó la suspensión del proceso justamente después del dictado del auto de vinculación a proceso. ¿Sale? ¿Por qué? Los imputados, 2 de los imputados que fueron vinculados a proceso interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra del auto de vinculación. En lo que se sustanciaba el juicio de amparo, solicitaron que se suspendiera el proceso momentáneamente. Y tienen razón. O sea, tiene razón de ser la figura de la suspensión del proceso penal en ese caso. Porque imaginémonos, ya sabemos que no se lleva un mes un juicio de amparo indirecto por contra un auto de vinculación. Se lleva, y se ha llevado como 1 año y medio, del puro amparo indirecto. Entonces, imaginemos que el que está en proyecto, la sentencia, ya llevamos 1 año y medio de sustanciación del juicio de amparo indirecto, pero pues no se determina que se suspenda el proceso principal, el juicio penal. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a presentar acusación, se va a llevar a cabo la audiencia intermedia, se va a llevar a cabo el dictado del auto de apertura a juicio oral, se va a llevar a cabo el debate, va a haber sentencia condenatoria y ¿qué crees? Que se te cayó tu auto de vinculación a proceso y va para atrás todo otra vez desde la vinculación. ¿Tiene sentido? Se suspende el proceso, ¿para qué? Para evitar esas reposiciones. Lamentablemente, esas son estrategias que debe valorar cada litigante. ¿Por qué? Pues porque si se interpone el juicio de amparo, se solicita la suspensión y a tu cliente, ejemplo, le impusieron prisión preventiva oficiosa, échate que todo el tiempo en que se resuelve el amparo, tu cliente va a estar guardado. Porque no hay suspensión de la medida cautelar, hay suspensión del proceso penal nada más. Ese es otro ejemplo, que ni siquiera viene contemplado en el Código Nacional. Cuando una autoridad de amparo dice, ¿sabes qué? Suspende el proceso. Ok, el juez de control, ¡pum!, suspendo. Nadie puede integrar nada, nadie puede, ¿cómo se llama? Nadie puede solicitar ningún acto de investigación. Hay pausa para todos. Ese es otro supuesto. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos del coro. ¿No? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Obviamente, la etapa escrita. Primero se presenta el escrito de acusación, paso 1. Segundo, puede existir o no la presentación del escrito de coadyuvancia. Ahorita vamos a desarrollar qué es, para qué es, con qué se come y para qué sirve, ¿no? Ahora, se presenta el escrito del imputado o defensor y se cita a audiencia intermedia. Esos son los pasos que se siguen en la fase escrita de la la fase escrita de la etapa intermedia. ¿Sale? Vamos a desglosarlo poco a poco. Bueno, ahí, espérenme. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah! Aquí está. Fase escrita. Ahí está. Vamos a dirigirnos al artículo 335 del Código Nacional, por favor. Ya. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público, ojo, esta frase es importantísima, estima que la investigación aporta elementos para ¿qué? Para ejercer acción penal contra el imputado, presentará acusación. ¿Qué debe contener la acusación? Para empezar, debe contener los siguientes elementos. Antes de que los abordemos, necesito que sepan esto. La calificación jurídica sí puede variar. Recuerden que la calificación jurídica de los hechos puede variar, inclusive hasta el dictado de sentencia condenatoria.
de la calificación jurídica únicamente. Los hechos no, porque los hechos son los que se van a tomar de la imputación y por ende del auto de vinculación a proceso. Entonces, ¿podemos variar qué delito perseguimos? Sí. ¿Podemos variar qué hechos perseguimos? No. Es decir, podemos en un primer momento irnos por homicidio, después homicidio calificado y que siempre no. Parricidio, infanticidio, feminicidio. Esa calificación jurídica se puede variar. Obviamente no vamos a caer en el absurdo de, ok, empezamos con homicidio calificado, ¿sí? Y vamos a terminar con, no sé, ¿qué les gusta? Robo de una gallina. Porque varían los hechos, varía el tipo penal. No tiene nada que ver. ¿Sale? Entonces, otra vez, quiero que quede muy claro. Solo se puede variar la calificación jurídica, no los hechos. ¿Sale? Ahora, vamos a analizar qué debe contener el escrito de acusación. Y aquí es donde les quiero mostrar uno que tengo. Debe tener la individualización del o de los acusados y de su defensor, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. La relación de las modalidades del delito que concurrieren, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento, ojo, de medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. ¿Sale? Uno por uno. Individualización del acusado y su defensor. Más que claro. Nombre, domicilio, todo lo que tenga que ver, todos los generales del acusado o de los acusados y el defensor. Identificación de la víctima o ofendido y asesor jurídico, lo mismo. La otra parte procesal. Relación clara, precisa y circunstanciada y específica de los hechos atribuidos, modo, tiempo, lugar y clasificación jurídica. Es decir, el cuentito de hechos que pretende acreditar el Ministerio Público en el debate. ¿Y qué delito se configura a su consideración? ¿Sale? Relación de modalidades del delito que concurrieren. A ver, ¿cuáles pueden ser? ¿Alguien que se acuerde del teoría del delito? ¿No? ¿Puede repetirlo? ¿Cuáles son las modalidades del delito? ¿Cómo puede ser cometido? Autoría o participación. No, esa es abajo, autoría o participación. Con violencia. Lo que tú me dijiste es modo de intervención. Dime, Yasmani. Con violencia. No. Modalidad puede ser un delito continuo, un delito continuado, un delito instantáneo. ¿Sale? Esa es la modalidad. Eso de violencia que me comentaste puede ser un agravante. Y debe venir en la clasificación jurídica. Relación de modalidades y la autoría o participación. Vamos a ver si es autor material, autor intelectual, autor mediato, partícipe, cómplice.
aquí también se le debe atribuir el modo de participación, modo de intervención, mejor dicho. ¿Sale? Expresión de preceptos legales aplicables, es decir, ¿dónde viene el tipo penal, sus agravantes, sus atenuantes, su modo de comisión, la forma de participación, la relación del tipo de modalidad del delito? Eso, invocar la normatividad legal. No, aquí no se exige una fundamentación y motivación, sino de dónde emana la clasificación jurídica y todo lo demás descrito en el escrito de acusación. No hay que fundar ni motivar, ¿sale? Ahora, señalamiento de medios de prueba que pretenda ofrecer, así como prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Ok, ¿hasta aquí una pregunta? Ok. Monto de reparación del daño y los medios de prueba que se ofrecen. Pena, medida de seguridad cuya aplicación se solicita. Medios de prueba para la individualización de la pena. Decomiso de bienes, propuesta de acuerdos probatorios y solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada, que la única, ¿cuál es? Procedimiento abreviado, ¿vale? Seguimos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, dime, Kevin. Sí, en el caso de que el acusado todavía esté bajo la medida de prisión preventiva, aún así la víctima pudiera pedir alguna medida de seguridad cuando se estime que hay alguna otra persona que cómplice que le pudiera causar el daño o no. Pues es que ese es el tema, o sea, ¿de qué sirve llevarte una causa penal si no te vas a llevar a todos? Y la medida de seguridad, recuerda que no es lo mismo que medida precautoria y medida cautelar. Medida de seguridad es aquella que se le va a imponer a una persona inimputable, es decir, atención en un centro psiquiátrico, someterse al tratamiento de alguna institución, esa es una medida de seguridad. Lo que tú te refieres es imponer una medida cautelar a una persona diversa. El juez del control no puede imponerle en ese momento procesal una medida cautelar a alguien que ni siquiera está siendo parte del proceso. Y por ejemplo, lo que es que las patrullas hagan propiamente el patrullaje en la casa de la víctima, cosas así, ahí entonces ¿en qué entra? Sí, pero en prisión preventiva, ¿para qué quieres que le den rondines? O sea, si tú te refieres a que un cómplice del delito o de quien cometió el delito en su contra sigue libre, sí. Ok, pues entonces, ¿por qué no mejor desde un inicio encaminas la investigación y te los llevas a los dos como coautores? Así no dejas el cabo suelto. Aún cuando se llegase a tener negativa de su paradero. No, pues es que para eso es la orden de aprehensión. Si se da la fuga, pues solicitas la búsqueda. Y se llaman medidas de protección. Ok, gracias. ¿Sale? Sí. Dale, Kevin. Si alguien más tiene otra duda, de verdad, pregúnteme con toda confianza. No pasa nada. ¿No? Ok. Bueno, seguimos. Cuando se presenta el escrito de acusación, los pasos son los siguientes. Lo presenta el Ministerio Público, la víctima o el ofendido puede constituirse como coadyuvante en la acusación, puede también señalar vicios formales de la acusación y pedir su corrección, ofrecer medios de prueba que considere necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público y solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. ¿Sale? Esas son las opciones con las que cuenta la víctima una vez presentado el escrito de acusación. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 días. La víctima cuenta con 3 días. ¿Sale? ¿Dónde viene esto? Fundamento legal, artículo 338 del Código Nacional. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán, mediante escrito,
Fracción primera, constituirse como coadyuvantes en el proceso. Fracción segunda, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Tercera, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado, y solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. 338 del Código Nacional. Graciela, adelante. Sí, en el caso de un delito de homicidio, ahí se pueden constituir víctimas indirectas para el tipo de la coadyuvancia o no. Las víctimas indirectas se pueden constituir sin duda alguna, ¿sale? Y también, por ejemplo, para el tema de la reparación del daño, ahí es cuando las víctimas deben aportar, por ejemplo, los recibos de los gastos funerarios, recibos, no sé, de transportes que hayan tenido que erogar, gastos que hayan tenido que erogar por desplazarse a la fiscalía si está lejos de ahí, al juzgado de control, ese tipo de situaciones, esos recibos sirven para la cuantificación de la reparación del daño, ¿sale? Y ahora, ¿cómo cuantificamos, perdone la expresión, a un muertito? La Ley Federal del Trabajo. 5,000 salarios mínimos. ¿Sale? Eso, así. O sea, Entonces, que realmente la persona sí tiene precio. valor. Lo Valor. precio. Ah, bien. Sí, Ah, lo precio mismo. cuando las puedes comprar. Suena feo, pero cuando puedes comprar una persona de ¿cuánto para que no digas nada? Valor cuando ya se acabó. ¿En qué artículo viene de la ley de trabajo? La Ley Federal del Trabajo, híjole, déjame buscarlo, pero no me acuerdo. Creo que es el 500 y cacho. Déjame buscarlo. Gracias. Te doy el fundamento al En el ratito. 91 del Código Penal se toca el tema de la reparación del daño y creo que ahí vienen los artículos que se refieren a la Ley Federal del Trabajo. Sí, ahorita no tengo el artículo a la mano, te mentiría si te digo uno. ¿Sale? Entonces, esa es la parte escrita. La primera parte de la parte escrita. ¿Sale? Ya vimos que es todo un caminito y varias particularidades procesales para llegar a este momento de la acusación. ¿Sale? Que puede haber sobreseimiento, que puede haber suspensión, que puede haber un medio alterno, que se puede extinguir la acción penal, que se nos muere el imputado. 1001 circunstancias pueden suceder y eso debemos tenerlo en cuenta para poder llegar bien a la etapa intermedia. ¿Sale? Pasos a seguir, se presenta escrito de acusación. Se presenta o no escrito de coadyuvancia. Ojo, la víctima o los ofendidos no están obligados a ser coadyuvantes en la acusación. Pueden o no hacerlo. Pueden presentar escrito de acusación y además señalar los vicios que contenga el escrito del Ministerio Público, o pueden no hacer nada. Y únicamente por el transcurso de sus 3 días precluye su derecho. ¿Sale? A ver, tengo algo en el chat. Tengo algo en el chat. Ay, Dios, tengo algo en el chat. Ahí tengo 3 cosas en el chat. Ah, ya vi. Sale. Gracias, Graciela. Entonces, puede o no constituirse la víctima como coadyuvante, puede o no señalar los vicios del escrito de acusación del Ministerio Público y después de esos 3 días, empieza el plazo para el imputado, ahora acusado, o su defensor, de presentar, ojo, presentar un escrito y vamos a ver para qué es. De nuevo, al Código Nacional 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia, ¿cuánto es el plazo de la solicitud de coadyuvancia? Tiene 2 minutos que se los dije. 3 días. 3 días. 3 días. ¿Fundamento legal? 338 del Código Nacional. Excelente. Es decir, ahora vamos a interpretar armónicamente estos 2 artículos. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo de la solicitud de coadyuvancia, es decir, pasan los 3 días que tiene la víctima o ofendidos para solicitar para presentar su escrito de coadyuvancia, empieza ¿qué? Mis 10 días como imputado, bueno, como acusado o defensor, para presentar el escrito dirigido al juez de control, que pueden
¿Que para qué efectos son? Para lo siguiente. ¿Sale? A ver, tengo algo aquí. 5,000 días de salario aquí, Yasmani, ok. Incapacidad, perfecto. Sí, 502. Ah, no, eran 500 y algo. ¿Para qué puede presentar el escrito el acusado? Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante. Es decir, si la víctima sí presentó alguna observación al escrito de acusación del MP, el acusado puede también hacer observaciones de las observaciones. Y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor también lo pueden señalar ¿en dónde? En la audiencia intermedia, ya en la fase oral. Dime, Kevin. Serían dos cosas. La primera es con respecto a cuando dice que se pueden señalar también. En este caso pudiera hacerse mención de aquellos delitos, o bueno, vayamos al tema de las facturas, en donde diga, es que me está solicitando tal cantidad, pero yo acá tengo datos que muestran que puede ser una cantidad menor, que aquí se puede llegar a disminuir, si esto es posible. Y la segunda es con respecto a la estrategia, porque hay algunos maestros que me habían comentado que de preferencia en esa audiencia no presentáramos argumentos al respecto, sino hasta esperar estos 10 días y ahora sí presentar el escrito. ¿Pero como qué? ¿Como acusado? Sí. Sí, pues tienes 10 días, o te puedes esperar hasta el día 10. O sea, de eso no tienes ningún problema y lo puedes analizar correctamente. Y respecto a tu primera pregunta, a la valoración, o más bien el avalúo de tanto la reparación del daño o de demás cosas, eso se puede llegar a debatir en la audiencia intermedia. Chécalo aquí, porque, o sea, lo puedes presentar por escrito o también, dice, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa puede contener ese escrito? Puede ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Es decir, el famosísimo descubrimiento probatorio. ¿Sale? Yo soy de la opinión, no sé ustedes, yo soy de la opinión de que para qué esperarnos, para qué andar haciéndose la democión al Ministerio Público si el tiro que nos se van a dar en el debate va a ser el mismo. De todos modos, le vas a tener que correr traslado con los medios de prueba que llevas. ¿Para qué hacerla cansada? O sea, se supone que estamos para resolver los problemas, no para hacerlos más enredados, ¿no? Desde mi punto de vista, corre traslado cuando los tengas, pues de una vez mándaselos. ¿Para qué? Luego ahí te vas a andar enganchando con el juez de control de que yo no tengo por qué, si yo no soy MP, que bla, bla, bla. No, háganlo. Derechito. ¿A qué se conflictúan? ¿No? Hasta inclusive cuando tienes un buen amigo MP, aunque sea tu contraparte, hasta puedes platicar bien para el beneficio. Y dices, ¿sabes qué? Vámonos un abreviado, ¿cuánto me das? No, pues, sustitúyeme la pena por algo más. Y se puede hacer. No se peleen con los MPs. A menos de que sean asesores jurídicos y anden pasando de rosca, ahí sí denles con todo. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay varios acusados, que se haga una acusación por cabeza. O cuando hay varios procesos de varias acusaciones, que se junten. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yolik, el escrito del imputado defensor sí se tiene que presentar, aunque todavía puedas abordarlo ya en la audiencia. No, fuerza, lo tienes que presentar. Acuérdate que el verbo rector dice, podrán, 2 puntos y seguido, señalar vicios. No es forzoso. Lo puedes hacer en la etapa, en la audiencia intermedia. Pero si quieres, por ejemplo, que quede bien el registro para que no se te vaya una idea en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, preséntalo por escrito y te vas guiando en la audiencia intermedia con tu escrito. Depende de cada quien. Depende del estilo de cada litigante. Yo sí he presentado escritos de precisión. Porque, bueno, a mí me sirve más, considero que me guío mejor en la audiencia intermedia. ¿Sale? Y manifestarse sobre los acuerdos probatorios que está, digamos, sugiriendo o planteando el Ministerio Público. Ahora. Okay, gracias, Lick. De nada. Entonces,
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dónde dejé esto de acuerdos probatorios? Les juro que yo... Ahí está. No sé por qué la puse ahí. Bueno, ¿qué son los acuerdos probatorios? Hay que entenderlo. El artículo 345 los define. Son aquellos que se celebran entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o alguno de sus hechos, de los hechos o sus circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hechos, estos acuerdos probatorios respecto de, no sé, el día de los hechos fue el 15 de mayo del 2020. Ok, no vamos a debatir el día, sale, no vamos a debatir el día. Para así depurar también medios de prueba que sean innecesarios. Si llevamos un medio de prueba para acreditar el día, la hora, por ejemplo, y nos ponemos de acuerdo en que el día y la hora fueron tal y tal, ese medio de prueba ya es innecesario. Es decir, va a llegar únicamente lo indispensable para el esclarecimiento de los hechos y encontrar la verdad. ¿Vale? Para eso sirven los acuerdos probatorios. Ahora, sus reglas son las siguientes. Si la víctima u ofendido se oponen a un acuerdo probatorio, el juez de control debe determinar si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. ¿Sale? La víctima aquí no tiene mucha injerencia, pues solo se celebran entre el acusado y el Ministerio Público, evidentemente por el defensor. ¿Levantaste la mano, David? Sí, estaba esperando a que terminaras. Dime. Para hacer la pregunta, aquí quería, si me podrías ejemplificar este párrafo para entenderlo. Ok, vamos. El día de los hechos es el 20 de mayo del 2020, a las 12 del día. El Ministerio Público dice que esa parte puede ser un acuerdo probatorio. No van a debatir ni el día ni la hora de los hechos. El defensor y el acusado están de acuerdo, pero la víctima dice, no, están mal. Los dos están mal. El día de los hechos fue el 19, porque fue a las 11 de la noche. Ya no era 20 de mayo de 2020, era 19 todavía, a las 11 de la noche. Nosotros decimos, no, pues es que fue el 20 a las 1 horas. Y ahí es donde se tiene que oponer a que se lleve a cabo ese acuerdo probatorio y el juez de control debe resolver si es fundada su oposición o no. ¿Qué quiere decir? El juez de control debe determinar si el acuerdo probatorio es 1, legal, y 2, coherente, 3, también guarda relación con los hechos, es decir, y con la realidad que se está investigando. ¿Sale? Si la víctima advierte que a los dos pretenden moverlo del momento, lugar, ahora, agrégale otro, fue de acuerdo con el Ministerio Público, el acusado fue el 20 a las 1 horas en Nayarit, Tepic. Y no fue en Nayarit, fue en Sayulita, Tepic. ¿Sale? Así, esos tipos de acuerdos probatorios pueden conformarse o puede oponerse la víctima o el ofendido, y es el juez de control quien debe resolver si la oposición es evidentemente inoperante o si es fundada, para que se corrija y ese acuerdo probatorio no se lleve a cabo. ¿Sale? ¿Sí? Yo no te escuché. Bueno, entonces, el juez de control también autorizará como el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir... Ay, ya la regué. Sorry. Justificado, ¿ya están viendo otra vez la diapositiva? Sí. Sale. Siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho, era justamente lo que te decía, que debe estar apegado con lo que se está investigando, es decir, antecedentes en la carpeta de investigación. No es nada más así porque sí, ¿vale? Ese guau tiene hambre. No, Yasmani no tiene hambre, ya comió.
Y en estos casos el juez de control indicará en el auto de apertura a juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. Es decir, si ya hay un acuerdo probatorio, ejemplo, sobre el día, la hora y el lugar de los hechos, ya no tiene por qué haber un debate y el tribunal de enjuiciamiento debe estar pendientes, porque ellos les pasan el auto de apertura a juicio oral, de que hechos ya no van a ser controvertidos ni motivo del debate, para que ya paren a los abogados en el momento de que digan, oye, esto ya está aprobado, esto ya es un acuerdo aprobatorio, no tienes por qué ni volverlo a aprobar si ya es un hecho, o sea, ya lo vamos a tomar como cierto. Para eso sirven los acuerdos probatorios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De ahí a lo que nos comentaba de que por eso muchos abogados casi no acuerdan este tipo de acuerdos, vaya, probatorios. Efectivamente. Depende de cada quien. Y obviamente del caso en concreto, de los hechos en concreto. No es lo mismo si tú vas a ubicar a tu cliente en un lugar y momento diferente a que realmente sí haya estado en ese momento, lugar y hora, pero no haya sido. Son cosas distintas. Es casuístico, como casi todo. ¿No? Ahora, vamos a audiencia intermedia. Tengo una duda. Dime, Yaira. Y por ejemplo, si ponen en la mesa un acuerdo, y no llegan ahora sí que a un acuerdo, ¿el juez se tiene que pronunciar forzosamente? ¿No? Ah, ok. El acuerdo probatorio son sugerencias, planteamientos que se hacen las partes, tanto el Ministerio Público como el acusado y su defensor, de tener un hecho como cierto, para evitar desahogos innecesarios. Si no se lleva a cabo, el juez de control no los puede obligar, porque ahí está el principio de contradicción que no lo puede pasar por alto. Si cada quien tiene una teoría del caso distinta, no puede obligar a que un hecho se tome como cierto en la etapa de juicio. Sí puede pronunciarse si la víctima está inconforme de un acuerdo probatorio llevado a cabo entre el Ministerio Público y el acusado y su defensor, pero no los puede imponer. ¿Sale? Ahora, audiencia intermedia. Son sujetos procesales que deben estar forzosamente en la audiencia el juez de control, el Ministerio Público y su defensor. Ellos tienen que estar de a chaleco. El imputado y la víctima pueden no estar, no pasa nada. Cosa diferente de las otras dos etapas, ¿no? Bueno, de las otras dos audiencias. La inicial y la de debate, ahí tienen que estar presentes. Aquí no tienen que estar a fuerza. ¿Por qué? Porque es una audiencia, su naturaleza es 80% técnica. ¿Sale? Entonces, ¿de qué serviría tener ahí al imputado, al acusado escuchando, ahí sentado, si no va a entender nada, si no va a declarar, si no se va a imponer de absolutamente nada? Por eso no se asusten si alguna vez no les llevan a su cliente la intermedia y está guardado. Su obligación no es indispensable. La audiencia se puede desarrollar sin él. ¿Sale? Ahora, a ver, ahora que recuerdo, les había dejado mucha tarea también en el taller pasado y creo que no hicieron nada. ¿Quién me dice la diferencia entre sujetos procesales y partes procesales? Dígame. ¿No? Bueno, se les queda de tarea. Yo. A ver, Adrián, dime. A ver si no la riego. Pero los sujetos procesales no son todos los intervinientes, o sea, el juez, el imputado, el acusado y todos, y las partes no sería la fiscalía, o el MP y la defensa. O sea, el imputado no es parte procesal, es sujeto procesal. Bueno, también él. Según yo, Licenciado. que es ambos, ¿no? El imputado es ambos.
Todas las partes Sí. procesales son sujetos Sí, sí, sí. procesales, pero no Sí. todos los sujetos procesales. A ver, Kevin, continúa. El juez y los asistentes de sala había dicho que no son partes procesales. ¿Quién más? De hecho, ya ¿Quién nos... más? se me fue. A ver, la coadyuvo... No. A ver, el juez, los asistentes de sala... Ay, no, pues ya, hasta ahí. Pero sí me acuerdo que usted dictó ¿Quién te cuáles son. resta? ¿Quién te resta? ¿Quién te detiene? Policía. Ah, los policías. Exacto. Son sujetos procesales, pero no son partes. Las partes son los litigantes. No los técnicos nada más, ¿eh? También la víctima o ofendido, el imputado, acusado, el defensor, el Ministerio Público, el asesor jurídico. ¿El perito también entra como parte o no? El perito también es un sujeto procesal. Ah, ok. Ellos no impulsan el proceso. Ellos van a ir como testigos o como peritos. Son sujetos procesales. ¿Sale? Entonces, a ver si me quedó claro. Las partes procesales son los que impulsan el proceso. Los litigantes. Ok. ¿Quién Gracias. ejerce la defensa originaria? La defensa material, ¿quién ejerce? El imputado. Exacto. ¿Quién ejerce la defensa delegada o técnica? El litigante. El Es defensor, el efectivamente. defensor. ¿No es defensa formal? O algo así, o material Técnica. formal. Así lo Formal o técnica. Bueno. La material Ok. es el imputado. ¿Quién lo vivió? Sí. Lo mismo, la víctima tiene a su asesor jurídico y tiene la fiscalía. Ellos son los litigantes. Ellos son las 5 partes procesales. También son sujetos procesales, pero no todos los sujetos procesales son partes procesales. Me acordé porque luego les dejo tarea y no investigan nada, chicos. Sigamos. La inasistencia de la víctima o ofendido, así como del imputado, no impide su celebración. Se trata de una audiencia de carácter técnico, por eso no resulta indispensable la asistencia de la víctima o ofendido e imputado. Y es aquí en la audiencia donde se llevan a cabo los acuerdos probatorios. Se sugieren en el escrito de acusación, se contesta si sí o si no en el escrito del defensor o acusado, pero donde se llevan a cabo, se ratifican y digamos se pacta, es en la audiencia intermedia. ¿Sale? Bueno, antes de que sigamos. Ay, Dios. Ya dejé de compartir, ¿verdad, chicos? Sí. Denme un segundito. ¿Qué les quiero mostrar? El escrito. Con toda discreción. Rodo, si puedes dejar de grabar. Lo tengo yo, creo, ¿no? Ah, yo lo estoy grabando. Seguimos con la grabación. Reanudamos. Dime. Bueno, si quiere primero mi compañera, porque sí levantó la mano. Adelante, adelante, compañera. Ah, bueno, sí. Es que creo que ahí en lo de la reparación del daño no venía la cuantificación, pero ya no alcancé a ver por qué no se cuantificaba en ese momento. En este caso en particular no hay cuantificación porque la reparación la solicita con terapia psicológica, no en un tema monetario. Gracias. Sí. Entonces, seguimos. ¿Ya ven la diapositiva? Sí. Sale, Sí, chicos. se ve. Entonces, desarrollo de audiencia intermedia. Ahí van cosas bonitas. Bueno, no tan bonitas. Son muy aburridas, se los juro. Las audiencias intermedias son aburridísimas. El Ministerio Público desarrolla una exposición resumida del escrito de acusación. ¿Con qué? Pues con todos los requisitos que debe llevar. Después, la víctima o ofendido hará manifestaciones que crea pertinentes. Es parecida a la etapa escrita, pero ahora oralizada. El acusado, ahora sí, podrá hacer manifestaciones por sí o por su defensor y plantear las excepciones que considere pertinentes. ¿A qué se refiere esto de excepciones? Se refiere a
¿Qué medios de prueba principalmente no deben ser admitidos y las razones por las cuales lo considera así? Es decir, ¿por qué solicita que sean excluidos? ¿Sale? 1. 2. Ahí también puede hacer las manifestaciones y precisiones respecto al escrito de acusación y las observaciones si es que se constituyó coadyuvante la víctima o el ofendido. Después, las partes pueden plantear las incidencias que consideren pertinentes. Ojo, vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer la diferenciación bastante puntual en esta parte. Una cosa es aquí oponer excepciones para exclusión de medios de prueba. Ahorita vamos a ver cuáles son las exclusiones que se deben llevar a cabo y además también debemos de precisar que una cosa muy distinta es la incidencia de exclusión de prueba ilícita. Son cosas diferentes. Las excepciones las vamos a oponer por pruebas sobreabundantes, repetitivas, innecesarias, impertinentes. La incidencia de exclusión de prueba ilícita lleva un tratamiento distinto. No es nada más hacer la manifestación de solicito que se excluya porque es una prueba ilícita, porque esto... No. Eso lleva un tratamiento distinto que es vía incidental. Y aquí es donde se plantea el incidente. Una vez que termines con sus excepciones de, señoría, solicito que los medios de prueba consistentes en la pericial, etcétera, la testimonial es impertinente, sobreabundantes por un hecho que ya es un hecho no controvertido, que no tiene relación alguna con los hechos, etcétera. Eso. Y aparte, concluyendo las excepciones, aunado a lo anterior, solicito se abra un incidente de exclusión de prueba ilícita respecto del medio de prueba consistente en tal. Por lo tanto, me señala el momento oportuno para hacer las manifestaciones del porqué de mi solicitud y sustentar el medio de prueba. Ya más adelantito vamos a ver los casos de ilicitud. ¿Qué es la ilicitud? ¿Qué es la ilegalidad? ¿Sale? Ahorita estamos viendo generalidades. Eso quisiera dejarlo para la siguiente semana, porque ahorita ya casi se nos va a ir el tiempo. Después de esas incidencias, se van a llevar a cabo los acuerdos probatorios. ¿Sale? Ya vimos que es un acuerdo probatorio, entonces, después de las incidencias que llegaren a plantear las partes, se van a celebrar los acuerdos probatorios. Ahora bien, una vez que se llevan a cabo los acuerdos probatorios, el juez de control debe verificar que ya se llevó a cabo el descubrimiento probatorio. Y en caso de que no, es decir, que el agente del Ministerio Público no le haya proporcionado copia de todos los registros de investigación a la defensa y la defensa no le haya corrido traslado al Ministerio Público con todas sus investigaciones, actos de investigación, registros, es en ese momento donde se debe de hacer. O les va a ordenar que lo hagan. A ambos. O al que no haya cumplido. ¿Sale? No te me duermas, Kevin. Graciela, dime. Sí, con respecto a esa exposición resumida del escrito de acusación, ¿qué tan resumida se debe de hacer? O sea, ¿qué se puede omitir y qué no? Bueno, yo no sugeriría que se omitiera nada. Nada más que sí hay que ser bastante puntuales. Por ejemplo, como les dije ahorita, el domicilio de la víctima es y el domicilio del defensor es este. Bueno, ahora vamos a narrar los hechos. El cliente, bueno, el señor hizo esto en tal día, en tal hora, tal forma, tal modalidad, tal. Yo sería un poquito más concreto en los hechos, no divagar tanto, no ponerme a leer todo el cuento que explayaste en tu escrito de acusación, y también sería un poquito más conciso en el ofrecimiento de los medios de prueba. ¿Sale? Y tenemos los medios de prueba siguientes. Uno es la testimonial de tal, que nos proporcionará información respecto al día, hora, modo de comisión y que estuvo presente durante los hechos. Y ya. No de qué tal señora nos dirá porque ella estuvo, porque nos acreditará de tal forma. No te explayes. Derechito.
Aunque a veces los jueces de control ni les importa que vuelvas a recitar tu escrito de acusación. Depende de cada uno. Hay otros que literalmente llevan su escrito aquí, se ponen a leerlo y nada más le hacen al cuento de que le están diciendo de manera oral y sin leerlo, ¿no? Pero pues ahí te tienes que volver a chutar el escrito de acusación, nada más que ahora te lo van a leer, ¿no? Pero bueno. Ahí es donde yo sería un poquito más preciso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. Si ya se llevó a cabo el descubrimiento probatorio, ahí no. Creo que alteré el orden de mis cositos estos. Si ya se llevó a cabo el descubrimiento probatorio, que es, como les digo, por ambas partes, dar acceso a los registros y copia de todos los actos de investigación que realizaron las partes, se procede entonces a la exclusión de los medios de prueba. ¿Sale? Ojo, no vamos a volver a confundirlo con la incidencia planteada, porque cuando se plantea un incidente, ahí mismo se resuelve. Si se determina ilícita la prueba, ahí mismo se tiene por excluida. Y aquí se ratifica su exclusión, nada más. Es decir, yo planteo un incidente, mi contraparte hace su exposición, resuelve el juez de control. ¿Sale? Y aquí van las exclusiones de los medios de prueba, como les comento, por sobreabundantes, por impertinentes, por no guardar relación con los hechos. Estas son las exclusiones que no fueron vía incidental, que fueron objeto de las excepciones que nosotros planteamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A mí me surgió una duda. Entonces, Sí. en el mismo juicio de audiencia intermedia se resuelven los incidentes y luego ya se pasa a los medios probatorios. Primero se resuelven los incidentes, sí. Y después no se pasa a los medios probatorios, se pasa a su exclusión. Porque el ofrecimiento acuérdate que desde el escrito. Y en su caso del escrito de la víctima y en su caso el escrito del acusado o defensor. ¿Sale? Y las excepciones se van a plantear por las partes. Entonces, ahí, en este momento, mira. En el momento número 3, por ejemplo, son las excepciones. Por ejemplo, también en el momento número 2 están las de la víctima u ofendido o de asesor jurídico. En el 1 está el del Ministerio Público. ¿Sale? Ahí están las excepciones. Después, incidentes, cualquiera de los tres puede presentarlos. Ahí mismo se resuelven los incidentes. Y aquí ya después, en la exclusión, es donde se ventilan las excepciones planteadas por todos. Perfecto, gracias. ¿Sale? Y se concluye con el dictado de apertura a juicio oral. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Los demás? Muy bien. Sí. Sale. Entonces, sigamos. ¿Qué medios de prueba son susceptibles de exclusión? Y terminamos con esta lámina porque se nos va el tiempo. Bueno, pues son, de acuerdo con el artículo 346 del Código Nacional, que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y haber escuchado a las partes, como les decía, el juez de control ordenará fundadamente, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, por ser sobreabundante, impertinente o innecesario. ¿Qué es un medio de prueba sobreabundante? Por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Es decir, si con una testimonial, más bien con 3 testimoniales, pretendemos acreditar un solo hecho, es algo sobreabundante. Ya sea un documento, ¿no? Ya sean 3 testimoniales, ya sean 3 fotografías,
Esto es un medio de prueba sobreabundante. Con uno basta. Impertinente, lo que yo les decía, es que no se refieren a los hechos controvertidos. Innecesario por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Un innecesario es como que lleves a un perito en materia de geología para decir, es que el sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. Es algo innecesario, es un hecho notorio. Y por ejemplo, los medios de prueba, si hay un hecho no controvertido, es decir, puede haber un acuerdo probatorio, entonces, ¿para qué quieres todavía ese medio de prueba si no únicamente te servía para acreditar que en ese momento era un hecho controvertido y ahorita ya no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A mí me quedó duda en el de impertinente, para ejemplificar. Es decir, el hecho controvertido es que el imputado dispara un arma de fuego. ¿Sale? Yo llevo un perito para decir que no fue mi imputado el que lo disparó, mi acusado el que lo disparó, el Ministerio Público lleva otro para decir que sí. Y de repente la víctima dice, pues yo voy a llevar un perito nada más que diga de qué color eran los zapatos del acusado ese día. Eso es impertinente. No se refiere a si fue él quien disparó o no fue él quien disparó. O sea, no están controvirtiendo si el color de los zapatos era café, verde, azul, rojo, naranja, amarillo, gris. Eso es un hecho no controvertido y además irrelevante. Por eso es impertinente. ¿Sale? Ya. ¿Ves? Ahora, esa es la fracción primera. Fracción segunda, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Se los pregunté en el taller pasado. A ver, ahora díganme, ¿cuál es la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental? No puede responder ni Yaira ni Kevin, porque ya se los dije apenas. ¿Diferencia entre derecho humano y derecho fundamental? Ah, tampoco Adrián. Tampoco tú puedes. Apenas iba a participar. No, tampoco tú puedes. Estás vetado de la participación de esta pregunta. Corran, con esta nos vamos a comer y a descansar el fin de semana. Se los dije en el taller pasado. Bueno, por lógica, derecho humano es para toda aquella persona, es un alcance universal, simplemente por el hecho de ser persona. Y ya el derecho fundamental es específicamente sobre ciertos derechos de una persona. Entonces, digamos, el derecho a la vida es nada más sobre ciertos derechos de una persona, o sea, nada más. ¿Cómo? A ver, ¿qué? Es que tú me dijiste, es que los derechos fundamentales son derechos que son pues sobre cierta persona, ¿no? No, o sea, tienen cierto alcance, es a lo que me quería referir, no son tan generales. Ok, entonces el derecho a la vida no es un derecho que tenga tanto alcance. Sí. Entonces, ¿es fundamental o es humano? Abarca de los dos. Sí, o sea, sí está bien, sí abarca ambos. El tema es por qué. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y es algo muy sencillo. A ver, ¿quién quiere? ¿Kevin, Yaira o Adrián? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los tres? Bueno, ¿No? bueno, dale, Kevin, dale. No, ya hablé mucho, si quieres tú. A ver, Graciela levantó la mano. A ver, Graciela, dime. Bueno, Venga, tú puedes. no recuerdo muy bien la conceptualización, pero creo que era porque el derecho humano puede ser algo inherente al ser humano, todos aquellos inherentes como los que mencioné ahorita, y los derechos fundamentales pues ya están más que nada protegidos por un ordenamiento jurídico, en este caso la Constitución, son como que aquellos que tienen una máxima protección por la Constitución. Va por ahí. Nada más que no perdamos la noción de que también los derechos humanos están protegidos, tutelados y reconocidos por la Constitución, aunque no estén plasmados. La diferencia es que un derecho humano puede estar contenido en la Constitución o no, y también puede estar contenido en un tratado internacional. Y son aquellos que tenemos todas las personas solo por el simple hecho de serlo.
y los derechos fundamentales forzosamente están plasmados en el texto constitucional. Esa es la diferencia. Los fundamentales están constitucionalizados, los humanos no forzosamente, pero sí son reconocidos, tutelados, protegidos y garantizados por nuestra Constitución. Podría decirse, no sé si esté mal, que el fundamental tiene alcance nacional, o sea, un alcance nacional. Y No es que tenga derecho... alcance nacional, está constitucionalizado. No te metas en broncas. Así nada más. Okay. ¿Sale? Por ejemplo, como te decía, el derecho a la vida es un derecho humano y se vuelve también fundamental porque está constituido, más bien contemplado en la Constitución. Es ambos. O sea, todos los derechos fundamentales son humanos, pero no, hasta ahora no todos los derechos humanos son fundamentales. Es decir, hay derechos que están en tratados internacionales que no están plasmados en el texto constitucional. No significa que el Estado mexicano no te los deba garantizar, salvaguardar y proteger. Nada más no está como tal la letrita de este derecho humano es garantizado por el Estado mexicano. No. Como la libertad de asociación, de religión, de profesión, la educación, la vida, el desarrollo de la persona, el desarrollo de la sexualidad, el derecho al agua, el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica, no sé, la presunción de inocencia. Esos están constitucionalizados. ¿Sale? Chavos, nos vamos a descansar. Nos vemos por el mismo canal a la misma hora el próximo sábado. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Gracias. Les recuerdo que juega Cruz Azul también para no ponerlos en el grupo. ¿Eh? Escuché que hoy pierde el Cruz Azul. No creo. Sale, chavos. Descansen. Está breve. Chao. Está bien. Va a ganar. Luego. Nos vemos. Hora y media para